para eso está en la llamada el embajador Arturo Sarucán, presidente de Sarucán and Associates. Él es diplomático de carrera y ex embajador de México en Estados Unidos, además de una de las personas que durante las últimas décadas ha ayudado a explicar para México el mundo entero. Qué gusto saludarte, Arturo. Hola, ¿qué tal? Y buen año. Muy buen año. Arturo, creo que en este momento hay dos visiones encontradas en el mundo que no necesariamente son opuestas, pero que sí están conviviendo de manera, en este momento, pues, contrastada. Por un lado, la celebración enorme porque haya salido del poder un personaje como Maduro que ha causado tanto dolor, y por otro, muchas dudas de lo que implica que Estados Unidos entre en un territorio latinoamericano y lo que esto podría implicar para países como México. ¿Cómo entender estas dos situaciones al mismo tiempo? ¿Hay una que vale más que la otra? Bueno, ¿qué papel tendría que jugar México? ¿Cómo tendría que México estar viendo esto pues en la coyuntura que sucede? Yo no creo que una sea más importante que la otra. Las dos son relevantes por razones distintas. Yo lo dije desde el primer momento. Me parece que el continente americano es un mejor continente sin Nicolás Maduro en el poder. Eso no implica que ha habido un cambio de régimen. Es decir, sigue la misma cúpula del chavismo, o en este caso el círculo gobernante que acompañó a Nicolás Maduro todos estos años, de la vicepresidenta, que ahora está encargada del Ejecutivo, Diosdado Cabello. Son los dos que controlan además, digamos, todo el aparato de seguridad, las fuerzas bolivarianas, las fuerzas armadas, la poca producción petrolera que queda, pero digamos son los que tienen el control fáctico del país. Y en parte me parece que están ahí por una combinación de factores. Primero, creo, todavía no hay, digamos, pruebas fehacientes, pero me parece que más que una extracción lo que vimos fue una rendición pactada. Hay información también no corroborada hasta el momento de que Delcy Rodríguez estaba en Moscú los días previos a la operación del sábado para capturar y arrestar a Nicolás Maduro. No me sorprendería que en esta visión que tiene Donald Trump, que además estuvo explicitada en su estrategia de seguridad nacional que fue divulgada el 4 de diciembre hace apenas un mes, digamos, de un sistema internacional articulado en esferas de influencia, que haya habido una especie de cambalache. Yo te dejo operar con manga ancha en Ucrania y a cambio, pues tú te repliegas de Venezuela y me dejas hacer a mí lo que yo quiero hacer en Venezuela. Sí. Pero sin duda... Esta idea de las duda, esferas de influencia, embajador, justamente esta idea de las esferas de influencia parece cobrar una relevancia especial en el tablero geopolítico del año que comienza con el ejercicio militar que vimos en Taiwán por parte de las Fuerzas Armadas chinas, por esto que mencionas en Europa, en un contexto en donde se reúnen líderes europeos justamente para tratar el tema de Ucrania y pues ya la posición explícita de que este es mi hemisferio por parte del Departamento de Estado en Washington. Así es, un posteo hoy en redes sociales que dice básicamente eso: este es nuestro hemisferio. Y creo que pues, eso es lo que abre la segunda vertiente de la pregunta, que es pues enorme alarma, primero por una violación clara al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, una vuelta de tuerca más en la erosión de estos principios de gobernanza y de legalidad internacional, porque, ojo, estamos a punto de entrar en el 4º aniversario de la invasión injustificada rusa a Ucrania, que fue un momento brutal de vulneración del derecho internacional, en donde paradójicamente muchos de los que hoy protestan y dan sombrerazos por la invasión o la operación, la incursión estadounidense, pues se quedaron como el mudito cuando Ucrania fue invadida por Rusia. Pero digamos, hay claramente enorme preocupación en torno a lo que esto significa. No es una acción que solo está prendiendo los radares de cancillerías y gobiernos latinoamericanos. Es decir, si tú eres Dinamarca, precisamente estás viendo lo que está pasando con Groenlandia, los posteos que viste en las horas inmediatas a lo que ocurrió en Caracas el sábado, de gente cercanas a la administración. Por cercanas me refiero a la esposa del jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca,
posteando Groenlandia con la bandera estadounidense, diciendo Groenlandia es la que sigue. La propia declaración del presidente Trump en una entrevista larga concedida a las revistas más influyentes en Estados Unidos, The Atlantic, que fue publicada ayer, en donde el presidente Trump dice que efectivamente Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, digamos, esto va a generar toda una serie de secuelas, no solo para las relaciones interamericanas, y además en un momento en donde el continente estaba brutalmente dividido. Es decir, alguien me preguntaba el otro día qué capacidad de respuesta y de reacción latinoamericana y caribeña se preveía. Yo decía básicamente ninguna, porque no va a haber capacidad de generar una posición consensuada. Sí. Primero, porque la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, quizá con la excepción del Brasil de Lula, se han estado mirando el ombligo durante años, han ignorado la política exterior. Latinoamérica no pesa en el entramado internacional y por lo tanto los mecanismos de concertación, los mecanismos multilaterales como la OEA y los mecanismos de concertación regional como la CELAC, pues digo, le hacen al sistema internacional lo que el viento a Juárez. Y por lo Sí. tanto, y además tienes ahora un realineamiento ideológico, político, partidista importante en la región, con varios países que han elegido a gobiernos de derecha o de extrema derecha, cercanos o alineados con Trump, y eso pues, además también te fractura la capacidad de una postura consensuada, unificada en el continente para pues, responder a esto, ¿no? Sí, ¿qué decías las reacciones en todo el mundo de las cancillerías? ¿Qué tan preocupada debería estar la Cancillería mexicana en este momento, la presidenta Sheinbaum, sobre estas declaraciones que han acompañado toda la discusión sobre Venezuela en Estados Unidos? Y no me refiero a los congresistas que me parece en muchos sentidos tratan de sacar raja política y popularidad, simplemente compartiendo declaraciones absurdas sobre México y la importancia que tiene México en la relación bilateral, la cooperación en materia de seguridad. Pero lo que sí ha dicho Donald Trump, lo que dice Marco Rubio, en este contexto y con la importancia que tiene México en la región, en el hemisferio del que se dice dueño Washington. Yo creo que el gobierno mexicano debe hilar muy fino en los días y semanas por delante. Ya vimos en parte, digo, tú lo reflejas bien, en parte pues es la fanfarronada de algunos legisladores que pues, se suben a esto para pegarle a su molino, molestos por la política pues, de arropamiento mexicana hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues, en los últimos 7 años. Pero ciertamente es un año decisivo para México en la relación con Estados Unidos, porque tenemos todavía pendiente la negociación sobre los aranceles punitivos que Trump le impuso a las exportaciones mexicanas el año pasado, al amparo de la IEPA, de la sección 301. Tenemos el proceso estatutario de revisión del TEMEC, que si bien se supone que no empieza sino hasta el 1 de julio, todo indica que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos va a buscar iniciar el proceso ya formal de revisión, pues quizá hacia fines del primer trimestre, a lo sumo, el primer trimestre del 2026, y sobre todo, pues la delicada, muy compleja agenda de cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos. No hay que olvidar que de alguna manera Venezuela y el argumento de que lo que se hacía en Venezuela era para interceptar el flujo de narcóticos a Estados Unidos, lo cual además pues, es una falacia porque primero no hay fentanilo que venga de Venezuela hacia Estados Unidos y segundo, la cocaína que sí fluye a través de Venezuela desde la zona andina, en su mayoría va al mercado europeo, no a Estados Unidos, por los cambios en los hábitos de consumo de estupefacientes que ha habido en Estados Unidos en la última década. Pero, digamos, Venezuela a ojos de una serie de funcionarios clave, sobre todo que rodean a Trump al interior de la Casa Blanca, Venezuela es una señal para Colombia y para México. Y si a esto le sumas las declaraciones de Trump el propio sábado en la conferencia de prensa posterior a el arresto de Maduro y ves lo que le dijo a esta revista en su entrevista ayer con respecto a México, pues sí tienes ahí un foco rojo parpadeante en una coyuntura enormemente delicada, donde la presidenta y el gobierno van a tener que hilar muy fino y donde tienes al ala talibana Morena,
que pues ha arropado en gran medida al régimen chavista, a Maduro, que se ha beneficiado de la sinergia ideológica, política. Embajador, déjeme hacer Venezuela. una pausa rapidísimo para acabar justo. Estamos de regreso en tiempo real en conversación con Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, ex embajador de México ante Estados Unidos. Y ahí en esta conclusión, Arturo, hablabas pues de esto que parece desconcertante, ¿no? Casi trágico que en cierto sector de la izquierda mexicana hoy se defienda al chavismo con más fervor que muchos de sus propios arquitectos. Sin duda, no hay que olvidar que en uno de los fraudes electorales más escandalosos que hemos visto en tiempos recientes en América Latina, los comicios generales en Venezuela en 2024, más del 70% de los venezolanos votaron en contra de Maduro, y por eso también me parece pues una contradicción brutal cuando pues desde la tril presidencial y desde otros lados se clama por respetar la voluntad del pueblo venezolano, cuando el pueblo venezolano ya se pronunció de manera brutalmente clara en el 2024, y cuando alguien decidió pasarse las elecciones por el arco del triunfo y mantenerse en el poder. Entonces, digamos, estas contradicciones, el silencio que han mantenido esos sectores de la izquierda con respecto a lo que vimos en lo que ya va a ser el cuarto año de agresión rusa a Ucrania, es decir, este uso de los principios de política exterior, Enrique, como si fueran luces intermitentes, ahora sí los uso, ahora no, ahora sí, ahora no, dependiendo de las condiciones ideológicas y de los compañeros de viaje, pues me parece muy preocupante. Sí, la conveniencia política. Pues Arturo Sarucán, te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real y pues buen arranque de año. Estaremos en contacto. Igualmente, todo lo mejor, buen 2026 para ustedes y para sus radioescuchas. Muchas gracias, el embajador Arturo Sarucán. Y decíamos, Fer, pues que no se trata ya de un debate ideológico serio sobre modelos económicos, justicia social o la historia latinoamericana frente a Estados Unidos, sino una especie de negociación voluntaria de la realidad, como si admitir el fracaso venezolano implicara renunciar a su identidad política y entonces pues mejor cerrar los ojos y entonces defender a capa y espada, como ni siquiera los propios arquitectos del chavismo lo están haciendo en Caracas, ¿no? Hoy ya tomó posesión Delcy Rodríguez, ahí está su hermano Jorge, hablábamos de Padrino al frente de las Fuerzas Armadas, de Diosdado Cabello. Es una ironía, me parece amarga, ¿no? Una izquierda, un sector de la izquierda mexicana que durante décadas denunció el autoritarismo, la censura, el uso faccioso del Estado, y que ahora encuentra excusas para justificar exactamente eso. Claro. Siempre y cuando ocurra bajo una bandera amistosa y un discurso antiimperialista, me parece que frente a esa inflación desbordada, el éxodo de millones de venezolanos, las cárceles llenas de opositores, incluso hoy, la captura de las instituciones, la represión sistemática que se ha visto durante décadas en Venezuela, lo que escuchamos es evasión, es culpa de las sanciones, es guerra económica, son exageraciones de la derecha y de la ultraderecha mediática, pero pues eso es más una forma de fe, no de pensamiento.